muchísimas gracias a una empresa docente por la invitación y a ustedes por haber elegido esta conferencia. Y pues el interés de esta presentación es compartir con ustedes un modelo teórico metodológico que he planteado como una alternativa de desarrollo profesional para profesores. Entonces la he llamado pensamiento reflexivo de profesores de matemáticas, significados desde una comunidad de práctica. Entonces, como este modelo del que les voy a hablar tiene como objetivo favorecer los procesos de formación y desarrollo profesional de los profesores, entonces quise aclarar un poco lo que entendemos por desarrollo profesional. Y el desarrollo profesional es entendido como un proceso con una finalidad práctica, es decir, el proceso de actualización de los maestros con el fin de que esos aprendizajes construidos posterior a obtener un título de licenciado logren consolidarse y llevarse a acciones en el aula. ¿Sí? Por eso tiene fines prácticos, o sea, que esos aprendizajes se lleven al interior del aula. ¿Por qué? Porque como profesores en formación inicial reconocemos que no todo lo aprendemos en la formación inicial. Salimos con muchas necesidades o vacíos en cuanto a la formación disciplinar del área que impartimos y también de la parte didáctica. Asimismo, todos los días tenemos nuevos recursos, nuevas tecnologías que necesariamente nosotros debemos actualizar para el desarrollo de nuestras prácticas. Entonces, eso implica que nosotros como profesores en ocasiones tengamos que aprender nuevamente algo que ya habíamos aprendido de otra manera para poderlo impartir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque de pronto en nuestra área específicamente de matemáticas, como bien lo decía el profesor Moreno, nosotros, a pesar de que tengamos una formación inicial, muchas veces guiamos nuestros procesos de enseñanza de acuerdo a como nosotros nos enseñamos, ¿cierto? Así tengamos cursos de didáctica y nos hablen de la teoría no sé qué, de la teoría no sé qué más, y tal vez la recitamos muy bien, ¿cierto? Pero de ahí a que nosotros hagamos una implementación en el aula teniendo en cuenta esa teoría, digamos que no es tan fácil. En ese sentido, es importante que el profesor se vea a sí mismo como una autoridad. Es decir, por más lineamientos que nosotros tengamos o directrices que se nos den, nosotros somos los que lideramos los procesos en nuestra aula. Nosotros somos los dueños de la clase en nuestra aula. Entonces, así es como nosotros decidimos qué hacer, cómo reaccionar ante las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta esos aspectos que menciono allí, las concepciones, las creencias, los conocimientos. Nosotros como profesores de matemática nos diferenciamos el uno del otro porque algunos somos más formalistas, los otros somos más aplicados, es decir, cada quien le da un énfasis distinto a la matemática de acuerdo a cómo él mismo lo está viendo, ¿cierto? Esos autores que menciono allí son personas que han estado trabajando en la formación de los profesores, específicamente en el desarrollo profesional. Entonces, ¿eso qué implica? Pues desaprender algo que ya teníamos incorporado. Nosotros por eso me encantó la charla del profesor Moreno, porque pues es que es muy fácil, ¿no? Ir uno a muchas charlas, hacer maestrías, hacer diplomados, hacer especializaciones, ¿cierto? Pero eso me implica desaprenderla de la manera, por ejemplo, geometría. Todos nosotros aprendimos geometría a lápiz y papel, por mucho el profesor nos enseñaba a usar el compás y el transportador, el juego de escuadras, ¿cierto? Y de esa manera aprendimos, supuestamente, aprendimos. Ahora nos dicen que tenemos que enseñar con tecnologías, con los softwares de geometría dinámica. Eso implica que nosotros aprendamos otra vez geometría, ¿cierto? Con esos softwares para que nosotros podamos dirigir, lo que bien dijo el profesor Moreno, las tareas que lleven a los estudiantes
a desarrollar la actividad matemática que esperamos. Si no, nosotros simplemente vamos a incorporar recursos en nuestra clase que de pronto no van a detonar ese aprendizaje que es lo que nosotros queremos. Los utilizamos y nos preguntan, ¿ustedes saben el software? Sí. Y si los chicos hacen actividad matemática, yo no sé, pero la guía la hicieron completica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros repensar cómo lo está, cómo incorporar todas esas cosas que vamos aprendiendo. Porque evidentemente nosotros en los programas de formación tradicionales, teoría aprendemos mucho, ¿cierto? Y entonces incluso incorporamos un bagaje de léxico y entonces hablamos de resolución de problemas y mi clase y constructivista y vamos a mirar la clase y tal vez ahí hay distancias enormes. Entonces, pues eso implica que el profesor cambie sus propios paradigmas de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, lo que yo les voy a presentar es un modelo teórico y metodológico que fue el producto de mi tesis doctoral, que tiene como objetivo ayudar a los profesores a reflexionar sobre su práctica docente, ¿sí? Y lo menciono allí como una alternativa o complemento al desarrollo profesional. ¿Por qué? Cuando yo hice mi tesis doctoral estaba en México, ¿cierto? Y digamos ahí los profesores tienen muchas alternativas de formación que en Colombia son poco asequibles, ¿cierto? En Colombia todavía pagar una maestría, un doctorado, es algo muy costoso, ¿cierto? Entonces son muchos los profesores que nos quedamos sin actualizarnos porque no pertenecemos a un programa formal. No obstante, las comunidades de práctica pueden ser una alternativa de desarrollo profesional porque se requieren simplemente 3 criterios que menciona Wenker, que es la persona que da la teoría social de las comunidades de práctica, que es que tengamos todos un objetivo en común, que entre todos construyamos una empresa conjunta. ¿Y qué implica tener una empresa conjunta? Que todos estamos trabajando por sacar adelante algo. En este caso, ¿qué queremos sacar adelante? Pues la formación matemática de nuestros estudiantes, el mejoramiento personal, que participo por voluntad propia y no porque me van a poner una nota. Es decir, la participación en una comunidad de práctica es el aspecto fundamental, pero es una participación que no está condicionada a nada. No está condicionada a que me pongan una nota, no está condicionada a que me den un reconocimiento. La ganancia es el mejoramiento, ¿sí? Todavía en nuestros países latinoamericanos estamos apenas empezando a trabajar con lo que son las redes, las comunidades de práctica como alternativas de formación, pero pues en otros países ya se ha trabajado enormemente en este campo. Sin embargo, para el campo de la educación, para la formación de profesores, puede ser una alternativa enriquecedora. Entonces, este es el modelo teórico planteado, que se llama el modelo RIA, de reflexión y acción. El modelo tiene un componente fundamental, y coincidimos mucho con el profesor, porque el centro es la actividad matemática. Allá en el centro del triángulo pedagógico está la actividad matemática. O sea, lo que nos interesa precisamente es que todo gire, que las reflexiones del profesor giren alrededor de que el estudiante construya sus aprendizajes matemáticos. Entonces, para ello se requiere un proceso reflexivo del profesor, antes, durante y después de la clase. Yo he llamado a esos procesos de reflexión antes, durante y después, reflexión para la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. El proceso de reflexión para la acción se hace cuando el profesor está pensando en la actividad matemática que va a promover en la clase, cuando está diseñando las tareas, cuando está enfrentándose consigo mismo a sus dominios conceptuales del área. Porque como bien lo mencionaban desde otras charlas, de pronto no todos los profesores de matemáticas
tenemos la formación disciplinar en matemáticas, ¿cierto? Entonces, a veces en el programa dice que yo tengo que enseñar funciones, pero yo tengo claro lo que es una función. Entonces, ahí en ese primer momento es enfrentarme conmigo mismo a mis conocimientos. La reflexión en la acción es cuando yo estoy en la clase y yo resuelvo la situación que se dé en la clase con lo que yo sé. Y en ese momento yo aprovecho una pregunta del estudiante para detonar más actividad matemática, o si por mis limitaciones conceptuales les digo, es que de tarea, ¿cierto? Muy buena pregunta. Vamos a pensarla para la próxima clase, ¿cierto? Es decir, yo como profesor en la clase me enfrento a muchos conflictos, ¿verdad? Pero son mis conocimientos y mis dominios los que me permiten reaccionar de una manera afortunada a esos eventos. Y la reflexión sobre la acción es la que se hace después. Cuando yo comparo la actividad matemática que yo tenía planeada con la actividad matemática que logré. Y entonces ahí es donde yo digo, en realidad los estudiantes llenaron muy bien las fichas, pero ¿aprendieron? Construyeron el objeto matemático que yo quería o tenía previsto para hoy. Entonces, por eso está en una espiral. El modelo está en una espiral porque es de reflexión y acción permanentemente. Es decir, yo reflexiono, actúo, vuelvo y reflexiono, y es un proceso continuo en el cual yo como profesor voy ganando habilidad y objetividad y crítica sobre mí mismo, porque es que el modelo es para mí, ¿cierto? Y entonces yo me puedo mirar eh, con relación a la actividad matemática que están realizando mis estudiantes. Y entonces, en esos procesos de reflexión uno tendría que mirar muchos aspectos, pero el modelo dice que por lo menos nos centremos en tres. En el pensamiento matemático escolar, en el pensamiento didáctico y en el pensamiento orquestal. Y hablo de pensamiento y no de conocimiento, porque pensamiento va más allá del conocimiento. Es decir, el pensamiento implica el uso que yo hago de ese conocimiento. Porque les decía ahorita, ¿no? A mí me dicen, háblenme de la resolución de problemas. Sí, los padres de la resolución de problemas, el shock y el folia, los pasos son estos y estos, pero, ¿y en la clase? Entonces, el pensamiento implica hacer uso de ese conocimiento que yo tengo. Entonces, es muy importante que el profesor se enfrente antes, durante y después de la clase con sus dominios conceptuales de las matemáticas, como bien lo dice Boole y Schulman. Nadie puede enseñar algo que no sabe, ¿cierto? Entonces, necesariamente nosotros como profesores necesitamos enfrentarnos todo el tiempo con nuestros dominios del área. Asimismo, con nuestros dominios didácticos. Y con relación al pensamiento orquestal nos referimos a los recursos, al dominio que el profesor tiene de los recursos que implementa en el aula. Nosotros nos vemos frecuentemente abocados a llevar al aula un montón de cosas que de pronto no manejamos. Que ahora ya no es Cabri, que ahora es GeoGebra, que no, que ya no es GeoGebra, que acabé de conocer la versión anterior y ya salió la nueva. Y entonces nosotros queremos a veces llevar al aula un montón de cosas por estar como en la última, pero resulta que de pronto nosotros como que metemos eso a fuerzas, ¿cierto? Y de pronto hay muchas cosas que yo podía hacer a lápiz y papel muy bien, que no necesitaban el Cabri, ni los software, ni las plataformas, porque era un objeto matemático que podía tratar ahí. Pero como quise forzar el uso, ¿cierto? Entonces de pronto la actividad matemática se pierde, ¿sí? Entonces, a lo que está nos referimos con eso, como a tener en cuenta los recursos que nosotros tenemos a disposición, ¿por qué no usarlos? ¿Cierto? ¿Por qué enseñar cálculo de una manera tradicional si yo ya puedo mirar la variación, el cambio a través de un software de geometría dinámica, ¿no? Y entonces ahora uno sí puede decir lo que decía el profesor de los límites, pues acerquémonos con el Zoom, y ahí uno sí le va mostrando al estudiante que hay más puntos, y si profesor, hay más puntos. Y entonces esas posibilidades las da ese recurso, que no nos da el lápiz y papel. Es decir, nosotros necesitamos reflexionar
sobre esos recursos que hay, que son oportunos para trabajarlos y no forzar, digamos, el uso de otros. El trabajo con las comunidades de práctica, dependiendo de las posibilidades que se tengan, la idea es que se complemente entre un trabajo presencial y un trabajo virtual. ¿Por qué? Pues cada día ciudades como Bogotá, como Bucaramanga, que tenemos tantos problemas de movilidad, pues es muy difícil encontrarnos cada semana, ¿cierto? Entonces podemos hacer unas reuniones presenciales en las cuales se trabajen discusiones de los objetos matemáticos de estudio, de problemas didácticos, pero también podemos generar unos espacios de comunicación virtual donde nos encontremos con el otro de pronto diariamente, donde dejemos inquietudes, donde podamos compartir y enriquecer ese trabajo. Por cuestiones de tiempo, pues no les voy a hablar mucho de las plataformas, pero la idea es que se generen foros, se manejen, digamos, blogs en los cuales los profesores compartan recursos, donde compartan artículos. Digamos que para una institución que quiera empezar, o una empresa, o un grupo de trabajo que quiera empezar a trabajar con comunidades de práctica, pues inicialmente lo que se propone es que se haga una etapa sin intervención, es decir, no entrar como de una vez a proponer cosas. ¿Por qué? Porque en una comunidad de práctica las necesidades surgen de los participantes. O sea, a diferencia de un programa formal donde a ti te dicen, mira, este es el programa, estos son los temas y esto es lo que tú tienes que aprender, así eso no lo uses en tu contexto escolar, ¿cierto? En una comunidad de práctica no. En una comunidad de práctica nosotros nos vamos a juntar, vamos a decidir nuestras dinámicas de trabajo y vamos a decidir sobre qué queremos mejorar. Entonces nosotros como comunidad identificamos que tenemos falencias en la parte conceptual de la geometría, entonces nos vamos a reunir a estudiar geometría y vamos a traer un experto que nos hable de estos temas y vamos a leer artículos, es decir, los temas surgen del grupo porque quién más que uno mismo sabe qué es lo que necesita. Por eso se llama de una estrategia complementaria, porque lo que se espera es que eso que se aprende, esos significados, como los habla el autor, Wenger habla en cambio de hablar de aprendizajes, él habla de negociación de significados, porque los significados son esos aprendizajes que yo construyo y que voy anclando con esos presaberes, porque les decía, es desaprender algo para aprender algo nuevo. Entonces tengo que negociar, porque es que eso yo lo aprendí con el compás y ahora me toca hacerlo con GeoGebra. Entonces, empiezo a construir esos nuevos aprendizajes, ¿para qué? Para poderlos incorporar en mi aula. Si yo, si yo voy viendo como profesor que esas participaciones que yo tengo con mi comunidad en realidad me están ayudando a tener una mejor práctica pedagógica, nadie me tiene que condicionar a que yo vaya. Yo voy y yo participo, y yo entro al blog y yo participo en el foro porque es que ahí está esa ayuda que yo estoy buscando permanentemente. Luego ya viene pues el proceso con intervención, donde ya toda la comunidad ya ha generado una dinámica, ¿cierto? Donde en ese proceso con intervención lo que se espera es que se realicen los 3 procesos de reflexión, donde en comunidad planeemos clases, ¿cierto? Donde en comunidad diseñemos tareas, donde en comunidad nos propongamos como meta ir a implementar cada una de nuestras aulas. Se sugiere, y esa manera de sugerencia, que el proceso de reflexión en la acción use el video de la clase, porque a veces nosotros como profesores, pues nosotros no nos vemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo reaccionamos ante una pregunta, no sabemos qué claridad tenemos, solo cuando nos vemos en un video, uy, yo hago esa expresión cuando no me gusta algo, yo contesto de manera fuerte a mis estudiantes, pero si yo no me veo, pues yo sigo con la misma práctica. Entonces, en ese sentido, el video es una cuestión que ayuda al profesor a comprenderse a sí mismo, a conocerse a sí mismo.
Y el proceso de reflexión sobre la acción, pues es empezar a ganar esa habilidad de que con mis colegas hagamos un ejercicio de revisar mis acciones. Y entonces, de pronto mis compañeros me hacen ver cosas que yo no veía. O de pronto con mis colegas, yo al ver mi clase, me doy cuenta que expliqué algo y otro me dice, oye, pero me parece que lo explicaste mal, me parece que esa definición es equivocada, estudiémosla. Pero si al profesor de pronto nadie le dice nada, pues él sigue en esas prácticas repetitivas año tras año cometiendo, digamos, los mismos errores, ¿cierto? Y para eso es el proceso en comunidad, porque es así donde nosotros aprendemos. Ya constituida una comunidad, entonces lo que se hace es un proceso de acompañamiento. Una comunidad de práctica necesita tener algo fundamental y es un moderador. Casi que todo depende de que el moderador sea una persona dinámica, sea una persona que tenga el reconocimiento del grupo, una persona que vaya direccionando, digamos, las necesidades que tienen en el grupo. Entonces, el papel del moderador es algo fundamental. Bueno, yo les quise traer unos ejemplos de comunidades de práctica que han seguido el modelo. En mi tesis doctoral la trabajé con dos comunidades de práctica, una con una comunidad de Ciudad Juárez, que da al norte de México. En el momento en que hice mi tesis en esta comunidad fue muy importante esta propuesta porque estaba en ese momento difícil de, de, del narcotráfico, en la que ellos casi nadie iba a formarlos a la ciudad porque no, la gente no quería ir a la ciudad a formarlos. Entonces casi que a los profesores les tocaba salir ellos a buscar formación. Entonces es mucho más complicado por lo que les comentaba ahora. Una empresa de calculadoras les había dotado a los colegios de un laboratorio de matemáticas con el sistema Time Navigator. Súper allá las cajas guardadas porque pues los profesores no se habían atrevido a ir a sacarlas, a ver qué había ahí, porque pues la capacitación de quien fue un día a entregar el material pues fue algo muy corto y ahí se quedó. Entonces en la comunidad se generaron espacios para que entre todos exploraran el material, exploraran los recursos, se diseñaran materiales, se planearan clases, grabaran clases usando el material. Entonces esto generó una dinámica bastante interesante. Esa comunidad de práctica sigue vigente. Quien quiera buscarlo, ellos tienen un blog, se llama Comunidad de Práctica de Ciudad Juárez, y ellos van ahí montando sus procesos. La otra comunidad de práctica está en el centro del país, en el Estado de México. Este grupo se conformó con unos profesores que hicieron una maestría en profundización y dijeron, bueno, y ya terminamos la maestría, ¿y ahora qué? Si ya no seguimos viniendo al centro, entonces ya quedamos como desamparadas, ¿no? Entonces decidieron, ¿no?, seguir trabajando como grupo y precisamente ir resolviendo las necesidades de sus propios contextos. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, por ejemplo, con la ciudad Juárez, inicialmente hubo una resistencia a la planeación, que es una de las críticas que yo le hago a los nuevos documentos que surgen en este país, porque una de las cosas que yo veía muy positivas cuando estaba en México, que ya tienen planes y programas donde el profesor le dan todo lo que tiene que hacer, ¿no? Ese planes y programas, está el libro y le dice, estas son las sugerencias metodológicas, esto es todo lo que usted tiene que hacer, aquí está el libro del profesor y aquí está el libro del estudiante. Pues el profesor dice, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en México decía, qué maravilla que en Colombia no hay eso. ¿Por qué? Porque es que en Colombia los profesores todavía, yo fui 10 años profesora de colegio, y entonces uno tenía que planear, sentarse, analizar, diseñar la tarea, elegir el ejercicio adecuado, ¿no? Entonces estos profesores tenían resistencia a la planeación. No, pero ¿para qué vamos a planear si es que ahí tenemos todo listo? No, porque pues es que, mira, a ver, tomemos un ejercicio. Y se hizo el intento de que ellos miraran esos problemas
y obviamente se enfrentaron a que de pronto ni ellos mismos eran capaces de solucionar. Encontraron errores de los textos que pasaron varios años por encima porque pues como venían de la Secretaría de Educación Pública, sí, pues eso estaba bien, o sea, no había duda, ¿no? Entonces hubo ese ejercicio de que ellos, por ejemplo, la profesora, ahí se ve la profesora como teniendo el recurso que era la TEI Navigator con un sistema muy avanzado, ella pues seguía utilizando el pizarrón y explicando en el pizarrón porque pues era la práctica que ella tenía. O sea, no fue fácil pasar, lo que les decía ahorita, del haber aprendido de una manera y ahora tratar de enseñar de otra manera. Los maestros pues participaban de foros de discusión, exploraciones, artículos de actividades para los maestros. Ahí ellos recibieron capacitación en Scotty Bright, que es el diseñador del Navigator. Ellos fueron, pero digamos se necesitó el apoyo del moderador para generar, digamos, estos espacios. Se diseñaron actividades para los estudiantes. Aquí tenía un video, yo creo que el video lo voy a mostrar y con eso podemos pasar a lo que... Entonces, por ejemplo, los maestros pensaron sobre el área y perímetro de los triángulos. En un proceso de reflexión para la acción, se les dieron a ellos unas actividades para que los profesores primero se confrontaran ellos con lo que sabían, ¿cierto? Ellos lo resolvieron, luego ellos hicieron unas adaptaciones de esa actividad para llevarla a cabo con sus estudiantes, luego grabaron la clase. Ahí están mirando, están con las dificultades de reconocer la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque en ese triángulo ellos no lo identificaban. Sí, de esa manera. Y en ese triángulo, y yo te pregunto, en ese triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? Ahí aparece la confusión, ¿no? O sea, si se los ponen de la manera tradicional, identifican, pero si se los cambian de posición, no. Esta actividad la vamos a presentar entre la maestra Isela y yo. El primero sí lo aplicamos así como... Entonces, después de que los profesores diseñaban las actividades, las ponían en escena, nos reuníamos en grupo para reflexionar sobre lo que se había logrado. Sí. Bueno, entonces aquí los profesores lo que hacían era cada uno contar lo que había hecho, cómo le había funcionado la actividad, ¿sí? Al final, por ejemplo, intervenía un experto en el tema, que era, por ejemplo, en Ciudad Juárez, no había, ahí en Ciudad Juárez hay una universidad que se llama la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, hay una maestría en educación matemática, pero las tesis que se hacían en educación matemática eran de matemáticas. O sea, ellos no tenían problemas para estudiar desde la didáctica y estos profesores estaban aquí completamente solos. Entonces lo que se hizo fue articular, digamos, las necesidades de ambos y se logró que precisamente los profesores de esta universidad se conectaran y realizaran procesos muy interesantes. En este grupo, por ejemplo, ya ellos fueron formadores de sus otros compañeros, participaron en ponencias nacionales, en ponencias internacionales, ya fue lo de esta empresa mostrar de que funcionaba. Se hizo, por ejemplo, con el Estado de México una revisión de lo que para nosotros serían las pruebas saber, a ellos se llaman las pruebas enlace, hicieron una revisión de los resultados de una manera pues formativa. Aquí en Colombia, ¿qué hemos hecho? Tenemos hasta el momento en la Universidad Industrial de Santander 2 comunidades de práctica actuales con las cuales estamos haciendo investigación. Una es con profesores de colegio
colegio que van a la universidad los viernes de 8 a 12 y trabajamos la parte de tecnología, lo que Claudia me estaba comentando, y la parte de los profesores con calendario matemático. Esos trabajos se están sistematizando a través de la comunidad de práctica, una comunidad de práctica con profesores de precálculo. En la Medellín se hizo una comunidad de práctica con profesores que enseñaban estadística, pero pues no sabían estadística. Entonces se hizo un proceso muy interesante. En Sonora también se está haciendo ahorita una actividad guiada por este modelo. Y pues como conclusiones de esta experiencia, pues no es la panacea, pero es una alternativa más para aquellos lugares donde no hay acceso, digamos, por economía o por instituciones que den formación para profesores, una manera de favorecer el desarrollo profesional. Los profesores aprenden a valorar, digamos, la necesidad de planear, de tener dominios claros de la matemática, de que no nos interesa tanto que aprendan tanta teoría de la didáctica ni que no la reciten, sino que la lleven al aula, ¿sí? Y favorecen, digamos, una cosa muy importante es contar con alguien, ¿no? Una comunidad de práctica favorece ese proceso de contar con alguien en esas dificultades diarias y en esas complejidades de la labor docente. En mi página web, que lo pongo ahí,